He venido a hablarles de eso, del día que cambió el mundo, del tiempo en que España lo ensanchó, lo transformó y lo globalizó, esa palabra de ahora. Bueno, ese día tiene una fecha, el 12 de octubre de 1492. El año, que fíjense qué curioso, era el mismo en que se acababa la Reconquista. O sea, justamente España. Por cierto, España se dice así también desde la Reconquista. Si alguien lo quiere ver, el Cid dice en uno de sus versos, el Cantar, y de esto se enterará España entera. No dice otra cosa. Pero a lo que voy, que me pierdo. Miren, eh, yo creo que si hay algo que ha cambiado de una manera tremenda el mundo en que vivimos, y partiendo de aquel año, que como digo, justamente cuando se acababa la Reconquista, era cuando descubrimos y nos pusimos a conquistar todo un continente y a darle la vuelta al mundo. Eh, es verdaderamente sorprendente, pero fue así. ¿Pero por qué se produjo aquel hecho? Pues lo primero que hay que decir es que ese día, claro que fue descubrimiento, es que no se le puede llamar de otra manera. Verán, primero, nosotros no sabíamos que aquello estaba allí, no teníamos ni idea. En realidad íbamos buscando otra cosa. Cuando nos topamos por lo que llamamos las Indias, porque era lo que íbamos buscando, pero en realidad resultó ser un continente al que luego se bautizó como América. Eso es lo primero. Nosotros no sabíamos que aquello estaba al otro lado, pero otra cosa, los que estaban allí tampoco tenían ni la más remota idea de que había otra parte del mundo no conectada. De la misma manera que la parte del mundo conectado, España, Asia, o sea, Europa, Asia, parte de África, etcétera, no tenían idea de eso. ¿Vale? Los que estaban allí tampoco. Así que a eso se le llama descubrimiento y punto. Lo otro es buscarle no tres, sino 80 pies al gato y hacer un poco el ridículo. Fue descubrimiento. Pero ¿por qué fuimos hacia allá? En realidad íbamos buscando. Lo que estábamos buscando eran las especies. ¿Y por qué? Los turcos habían tomado Constantinopla y la ruta de la seda se había cerrado y un gramo de mostaza valía más que un gramo de oro. Y no es metáfora, no, no, así. Y entonces dos reinos se lanzaron a una carrera a ver quién llegaba por mar a la isla de las especies. Por un tratado anterior que había, la corona castellana no podía bajar de un determinado, eh, como se llame eso, paralelo, y no podía traspasar. Y eso lo podían hacer los portugueses. Estaban bajando, intentando bajar por África para girar por el Cabo de Buena Esperanza, que lograron hacerlo no mucho después, estamos hablando de 1490 y bastante, para ir desde allí por el Índico. Y entonces es cuando Colón propone ir por el Atlántico. Se lo había propuesto a los portugueses y le habían dicho, no estás pirado. Y verán, los cartógrafos portugueses y luego los castellanos tenían razón, porque no se podía. ¿Por qué razón? Porque lo esencial en aquella época para poder navegar era cuánta agua podías cargar en tu barco, en tu carabela o en tu nao, que te aguantara el viaje, porque si no, te morías de sed. Y entonces los cartógrafos decían que en el viaje que había que hacer desde aquí hasta Asia no se podía hacer porque la distancia era muchísimo mayor. Y tenían razón. Esto tenía razón, aunque ellos creían que la distancia era mucho menor de lo que en realidad era y que ya descubrimos nosotros cuando cruzamos el Pacífico. Pero Colón sabía algo, famoso secreto de Colón, hubo muchas leyendas. En cualquier caso, lo que hace la corona de Castilla, después de rechazarle por todo eso y al enterarse de que
Los portugueses han llegado al Cabo de Buena Esperanza, han doblado Bojador y están ya para llegar a Buena Esperanza. La reina Isabel vuelve a llamar a Colón, al que se estaba yendo de Granada, y dice, bueno, vamos a intentar esto. Y esa intentona fructificó. Buscando las Indias, perdón, buscando efectivamente las Indias, encontramos América. Y ahí empezó todo. El primer lugar, es el primer sitio donde allí, digamos, comenzó a tejerse lo que sería el imperio más trascendental que ha tenido la Tierra, fue una pequeña, bueno, una isla de las Antillas, una de las grandes islas de las grandes Antillas, que eh, llamamos la Española y que ahora es Santo Domingo y Haití. Allí es donde se arriba en el primer viaje de Colón y donde efectivamente Colón cree haber llegado a las Indias y es más, haber encontrado el paraíso. De especias no aparece ninguna desde el primer momento. Bueno, aquella llegada fue al principio, bueno, ¿saben lo que dice Colón con esas descripciones suyas tan impactantes? Que le van a sorprender, que le parecieron aquellas costas con aquel verdor como las de Valencia en primavera. Está escrito, fíjense qué detalle, dice, pareciéronme aquellas costas como las puertas de Valencia en primavera. Entonces, ahí empieza todo. Y empieza todo en esa isla. Verán, no les voy a contar todos los avatares tremendos de la historia, sino ir, digamos, a los grandes asuntos y luego pespuntear con los grandes personajes. Hay dos elementos que caracterizan absolutamente y que diferencian a la conquista de España de esos territorios de cualquier otro imperio, especialmente del inglés. Lo que España no hace no son colonias, hace provincias y virreinatos. Y en un plazo muy breve de tiempo se les considera parte de la corona española y por lo tanto a sus habitantes súbditos de la corona española. Esto va a ser absolutamente trascendental, porque aquí emerge un primer personaje, que es la reina Isabel, siempre Isabel, adelantadísima a su tiempo, lo que dice cuando en el segundo viaje de Colón vuelve con indígenas cautivos, esclavos, es que los tiene que devolver y que eso no es tolerable. ¿Por qué? No porque la esclavitud en aquel tiempo no estuviera perfectamente normalizada, tanto por los musulmanes habían cogido esclavos cristianos, los cristianos esclavos moros, los negros eran carne de esclavos. Bueno, el propio Bartolomé de las Casas, que ahora llegaré a él, decía que los indios no, pero que los negros, bueno, ahora juzgar la historia con parámetros actuales, esto puede parecer espantoso, pero digamos, el cuerpo de doctrina de los tiempos no era la cuestión de esclavitud. Lo que dice la reina es que al ser súbditos suyos, no pueden ser esclavos, porque un súbdito de la corona castellana y luego aquí aragonesa, de la corona española, ya la Junta, no puede ser sus súbditos esclavos. Claro que hay una variante, excepto si se sublevan contra la corona y entonces sí, cosa que utilizaron no pocos conquistadores de poca entraña o de mala entraña y peores intenciones y más canallescas para decir son indios levantados y les ponían el hierro de la esclavitud. Entre ellos un paisano mío que fue el fundador de Guadalajara, México, que fue uno de los peores bichos que pasó por allí, que se llamaba Nuño Beltrán de Guzmán, o Beltrán Nuño de Guzmán. Eh, pero esa primera cuestión y otra segunda, que es el, que desde ya se produce, los españoles seremos muchas cosas, pero racistas no. Y una cosa que se produce desde el primer momento es el emparejamiento en principio con las indígenas, porque eran fundamentalmente hombres, hasta el tercer viaje no fue ninguna mujer, viajes de Colón. Esos emparejamientos se producen desde el primer momento, pero es más, la reina los va a alentar y a que se casen
y son reconocidos sus hijos. Y fíjense, en el año 1414, ya muerta la reina, pero viviendo todavía su viudo, se pronuncia ya eso que estaba mm, dicho y que era tolerado y que era bien visto, se convierte en ley y se dice que o sea, que esos matrimonios son absolutamente legales a los ojos de Dios y de los hombres y que los hijos son los legítimos herederos como cualquier otro y punto. Ese es el mestizaje. Esa es la clave esencial que diferencia a ese imperio hispano del resto. Y cuando te dicen que hay genocidio y toda y bueno, y prácticamente exterminio de todas las poblaciones, son esas mismas poblaciones de hoy las que demuestran que eso es una mentira burda y cochina. Parte de una leyenda negra que nos han echado encima y que encima muchos en nuestro país se creen y hasta algunos hasta las enseñan en las calles. Pero, verán, si uno ve el porcentaje de población mestiza o indígena que hay al sur de donde llegó el Imperio Hispano, pero hay parte de Estados Unidos ahí, se sorprenderán. Hay ratios de hasta el 97%, Honduras, por encima del 90%, gran parte de todo lo que es Centroamérica. México tiene el 90% de población indígena o mestiza, y así prácticamente en todos los sitios, excepto uno y un poco dos. Curiosamente, Argentina y Chile. Pero resulta que ahí no fuimos los españoles quienes exterminamos. Esos dos países, Argentina tiene el mismo ratio que Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, al norte, en lo que es el imperio inglés, ¿saben cuál es el número, el porcentaje de población indígena o mestiza hoy? El 1,1%. Que nos llaman a nosotros genocidas. Pues seremos unos genocidas malísimos, sin duda. No, el genocidio está donde está y el racismo está donde está y no está en el Imperio Español. Y les contaba eso de Argentina. Es ya proclamada la República cuando un presidente muy famoso y que tiene grandes avenidas, llamado Sarmiento, inicia lo que él dice, la guerra de exterminio. Y dice textualmente, y está publicado, hay que exterminar a estos indios piojosos, hombres, mujeres y niños, hasta el más pequeño, porque son incompatibles con la civilización. Eso se dice a finales del año 1800, casi en el siglo XX. Y somos nosotros, los genocidas, un cuerno. Pero en el tema que les hablaba de racismo, verán, si hay algo que se manifiesta claramente con el Imperio Hispano es esa población mestiza. La cantidad de mezclas que hay se demuestra claramente en la ciudad de Los Ángeles, en la fundación de la ciudad de Los Ángeles. De las no cerca de 20 parejas que la fundaron, solo dos eran de españoles y españolas. Bueno, españoles eran todos, pero quiero decir, digamos, blancos y originarios de España. El resto era una mezcla de todos, de blancos e indios, negros e indios. Ahí están todos recogidos. Porque el matrimonio interracial fue desde el primer momento aprobado y no solo eso, sino alentado. ¿Saben ustedes cuándo se permitió el matrimonio interracial en Estados Unidos? En 1967. Yo había nacido ya. Y nos llaman a nosotros racistas. En fin, quería dejar estos elementos por delante para que nos sacudamos de entrada lo que es esa especie de cosa que nos quieren poner como si fuéramos los culpables de todas las desastres, tragedias, masacres y violencias del mundo. De hablar. España es un país que en ese momento es incluso está ejemplar, porque está esas leyes de Indias, ya la de Burgos en el 1512,
las sucesivas, y hasta la controversia de Valladolid, el 1500, creo que es 50 y tantos, perdonen con las cifras, que no estoy hablando de memoria, donde efectivamente se pone en cuestión el derecho de conquista incluso, y y se proclama en cierta manera lo que luego, siglos después, sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque se dice que todos los hombres son hijos de Dios, todos son iguales. Esto es verdaderamente tremendo. Fuimos ahí tremendamente adelantados. Y lo dicho, quería quitar y poner esto por delante, porque creo que es hora de que nos sacudamos el San Benito y esta especie de autoinmolación en la hoguera y de flagelar. Por supuesto que hubo conquista, por supuesto, y por supuesto que hubo matanzas y barbaridades y canallas. Pues claro, también es cierto que las leyes de la corona actuaban y que muchos de los conquistadores, bueno, el tal Beltrán Núñez de Guzmán, por si no lo saben, fundó Guadalajara, sí, y acabó preso porque el primer virrey de México, Antonio de Mendoza, bien por fortuna paisano mío, de la Casa Mendoza, lo engrilletó, se fue juzgado, fue trasladado aquí prisionero y murió, y sus huesos, porque murió con sus huesos dados y allí en la cárcel de Torrejón de Velasco. Quiero decir que se pudo, se pudieron conculcar muchas veces las leyes de India, se cometieron abusos, atrocidades, pero hubo dentro del propio imperio, dentro de la propia corona, dentro de la propia sociedad hispana, quien los defendió. Y ahí están los casos de Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas. Porque, como les decía, ya vamos a volver un poco a la película, a la inmensa película que no se ha hecho, y vergüenza nos tenía que dar que no hayamos sido capaces de una película con un poco, no sé, de rango, de prestigio, de luz, como todas las que se han hecho. Bueno, fíjense, el Far West lo han hecho de simplemente contando cómo bajaron las vacas y los caballos de donde nosotros la habíamos llevado, y nosotros de toda la inmensa epopeya de la conquista de América, del paso hacia el Pacífico, de la navegación por él y la circunvalación del mundo, hemos sido incapaces de hacer nada. Y cuidado, porque cuando hacen algo, lo único que nos hacen es echar porquería encima. Y parece que somos pura mugre. Cuando Sevilla era el puerto de los prodigios. Cada vez que llegaba un barco, cambiaba el mundo. Porque eso es lo que hicimos, cambiar el mundo. El primer barco que vuelve, imagínense, llega un barco y dice, he descubierto que hay tierra allí. Pero es que a nada están llegando otros a decir, oye, que verás que es tierra firme. Pero es que llega otro y dice, uy, uno ha logrado encontrar no un paso por mar, pero sí cruzar, y al otro lado hay un mar enorme, se llama el Mar del Sur, que ha puesto un tal Balboa. Sería el Pacífico, el lago Español se le llamó. Y nada, otro día llega otro barco a Sevilla y no en mucho espacio de tiempo, en veintitantos años. Llega otro y llegan ahí 17 con el capitán, un tal Elcano, que vienen medio muertos, destrozados, y ¿de dónde venís? Dicen, de darle la vuelta al mundo. Eso fue, esa España estaba transformándolo todo, porque todo fue transformado. ¿Ha habido algún viaje en la historia de la humanidad que ha tenido la repercusión, la importancia y la trascendencia de ese viaje? Uno, les pongo, les doy una prueba. Miren lo que han comido y lo que van a cenar. Y entonces se darán cuenta de lo que serían sus menús sin América. Tantas cosas que nos parecen tan... La patata, el tomate, el pimiento, el maíz, y tantísimas y tantísimas. Hay una cosa que eso sí llevamos nosotros, la caña de azúcar, aunque no se lo crean. Esto cuando se les dice allí, dice, pero ¿cómo es posible? No, no, sí, aquí había llegado de la Índica, la habían aclimatado
los musulmanes en lo que era zona de las costas de Motril, todavía hay por allí plantaciones de caña. Luego la habíamos llevado a, a Canarias y desde Canarias, en el segundo viaje ya se la había llevado Colón para allá y allí había fructificado. Pero lo siento mucho, el ron lo llevamos nosotros, aunque ellos no se lo crean. Por, por distender esto. Verán, eh, les decía que la Dominicana, Santo Domingo, ahora también Haití, fue el principio de todo, de toda esta gigantesca epopeya. Y los primeros, lógicamente, los eran en las expediciones que yo hice con Miguel de la Cuadra Salcedo, alguna acabo de regresar ahora con su sobrino Telmo. Unas veces, estando ahí en Santo Domingo, pues me empecé a pensar que por donde estaba paseando, por el puente de Ozama, por el fuerte, primero de esos fuertes para protegerlos, por, por la calle de las Damas que va desde el Palacio de los Colón a lo que es la plaza donde está la catedral, pues por aquel tiempo y en aquel momento, en un momento y en unas tabernas que podía haber allí, la gente que se dio cita en una población que a lo mejor no llegaba ni a 1000, pues fíjense, podían estar en una mesa los Colón con los niños. Con los Pinzón habían regañado un poco, ya saben, porque la carabela, las carabelas que volvieron, la Pinta y la Niña, pues eh, una acabó en Bayona. Además ya todavía los Pinzón se habían separado durante una parte de la expedición, una de ligados allí. Había malestar entre Colón y los Pinzón, aunque uno estaba en su barco. Y lo cierto es que no se hable. Con los niños, sin embargo, tuvieron una enorme amistad siempre y ahí podían estar. Podían estar hablando de los 4 viajes. El primero fue el del descubrimiento. Dejaron en un sitio y al lado de unas tribus muy pacíficas, decía que eran como niños, amables, cariñosos, sin armas apenas. Se quedaron 38 españoles con Arana, que algo tenía que ver con Colón, porque era familia. Arana es el que dejó al frente, era familia de la que fue amante de Colón y madre de su hijo Hernando, que será Beatriz de Arana, el mismo Enrique de Arana. Este que dejó allí al mando, bueno, cuando volvieron, todo aquello, o sea, en el paraíso que habían descrito, se había abierto la puerta del infierno, porque no quedaban tizones, todos habían sido muertos, ¿qué había pasado? Posiblemente no cumplieron ninguna de las recomendaciones del almirante. Permanecer juntos, dormir en el fuerte que se había hecho con el tablazón de la naufragada Santa María, que por eso se tuvieron que quedar, porque se rompió contra una escollera. Tuvieran cuidado en el trato con los indígenas, que no abusaran de las mujeres. Todo eso no debieron hacer, no debieron, y finalmente algo atroz pasó y no quedó ninguno vivo. Eso es lo que se encontraron en el segundo viaje. Segundo viaje que ya se dieron cuenta que aparte de taínos, había indios que atacaban a esos taínos. No solo les atacaban, se los comían. Incluso se llevaban niños para engordar y comérselos. Y utilizaban a sus mujeres como barraganas. Y a los niños que nacían también se los comían porque no eran puros de sangre caribe. Está documentado en esos segundos viajes. Pero eh, ya empieza a intentar buscar el continente. No lo logra, no el continente, lo que buscaba era las Indias. Y Colón seguía creyendo que estaba en ellas, cuando en el tercer viaje llega a Panamá, al Golfo de Paría, en el 98. Cree que ya ha llegado porque es la desembocadura de un río tan enorme que no puede venir de una isla, por tanto, él dice, ha llegado a las costas y eso debe salir del paraíso terrenal y es el Tigris o el Éufrates. Eso seguía creyendo, pero cada vez ya se creía menos. ¿Y qué pasa? Que de pronto lo que le dicen a Colón, cuando Colón vuelve del tercer viaje, saben que
volvió engrilletado por acusado de abusos por un pesquisidor que habían mandado allí los reyes, un tal Boadilla. Y lo mandan a él y a sus hermanos engrilletados a España. La reina se queda un poco espantada de eso, pero al mismo tiempo su marido dice, es que estos Colón se están pasando y pretenden quedarse con todo, porque en las capitulaciones de Santa Fe, para Colón era todo lo descubierto, era virrey de todo lo descubierto. O sea, era como hacerle virrey de toda América. Y eso a Fernando no le gustaba ni poco ni mucho, sino nada. Y por esas cuestiones y por otras, Colón va cayendo, desgracia, llega aquí, pero de pronto le dicen que haga un cuarto viaje. ¿Saben por qué? Porque los reyes se han enterado de que los portugueses ya han llegado a la isla de las Especies. Portugal sería el reino más rico de toda la cristiandad. Bueno, y entonces busca un paso. Y Colón buscó un paso. ¿Saben dónde? ¿Qué inteligencia? ¿Qué capacidad la de ese marino? No solo el descubrimiento, primero, sino lo buscó en Panamá, justamente por donde ahora, prácticamente por donde ahora va el canal. Es más, allí le dijeron que a 9 jornadas de camino había un gran mar, pero Colón lo buscaba por mar, estaba buscando el estrecho, no lo logró, casi perece en Jamaica, donde llegó desarbolado, donde lo dejaron abandonado, pero ¿dónde lo intentó? No tardaría, precisamente en ese mismo lugar, de encontrar el paso Vasco Núñez de Balboa. Era uno de los primeros que habían llegado no de los primeros, eran los primeros grandes héroes, son, y por muchas cosas, son el capitán Ojeda, y yo creo que es uno de los personajes más fascinantes. Saben que era considerado el mejor espadachín, que se había batido 1000 veces y no le habían dicho ni sacado sangre, curtido en las guerras granadinas, era conquense, a paisano mío, alcarreño, yo soy de Guadalajara, pero de Alcarria, y hizo una cosa increíble. Es el hombre autor, es el primer gran amor de las Indias. Es el suyo con Palaíra Ninú, una bellísima venezolana, ¿de dónde si no? Con la que tuvo un amor que duró de por vida y hasta la muerte. Ella le salvó él a ella. En un momento determinado, cuando Ojeda que va a descubrir y a repoblar lo que es ahora el Darién, lo que es Venezuela, Colombia, el norte se queda Nicuesa, le pegan a él que no, un flechazo con una flecha envenenada, porque los caribes utilizaban flechas envenenadas, que ya habían matado a Juan de la Cosa, a gran parte de su expedición, estaban pasándola realmente mal, a él le atraviesan con una flecha a la pierna, no le toca hueso. Sabe que está muerto si no toma una medida que es tremenda. A veces cuando les tocaba por un lado, con un anzuelo muy grande, se cogían ese trozo de carne y con el cuchillo se cortaban ese trozo de carne. Imagínense qué temple. Pues Ojeda, para librarse de ese flechazo, de ese veneno, se hizo poner 2 planchas de hierro al rojo vivo por ambos lados. Y se salvó. Se socarró, pero se salvó. Ese gran Ojeda y esa historia de amor, posiblemente uno de los... Yo he querido reflejarlo también en mi novela La Española. Cuando murió, después de aquella última singladura muy desgraciada, se metió en un convento, estaba casado, tenía con ella, con Palaíra Niño Isabel, ya luego tenía 3 hijos, pero se metió en el convento como desesperado de la vida y allí murió. Y se hizo enterrar en la puerta de ese convento y aquí está enterrado el desdichado Ojeda, ya que para que había sido muy orgulloso de la que pisotearan su orgullo y su soberbia todos los que pasaron. ¿Saben lo que se encontraron los frailes al tercer amanecer de aquello? A su mujer abrazada y muerta en la tumba de Alonso de Ojeda. Una historia de amor que más romántica no puede ser. ¿Pero qué está diciendo? Que ya hasta un hombre
era una de las cabezas de los conquistadores, se casaba con una indígena. Y Ponce de León, el otro, se casó con otra taína y con esa taína tuvo 4 hijos. Y cuando a Ponce de León le pegan un flechazo envenenado en la Florida que había descubierto y muere, su mujer Leonor vuelve a España, por supuesto, con todas sus riquezas, con todos los honores y con todo lo que tenía que ser una mujer de Ponce de León. Que ojo, este era de un estado, un estatus nobiliario importante. Pues como era eso, todo para llegar donde les decía que la población indígena o mestiza, así que algunos bocazas de presidentes harían mejor en callarse, sobre todo si, como era el caso de uno, lo acaba de dejar, resulta que su abuelo era un sargento de la Guardia Civil de Santander. Se lo cuento esto porque me lo contó a mi Revilla con todo tipo de datos. Ese era el abuelo del tal López de Obrador. Así que nos están oyendo algunos mexicanos también que lo sepan y decirle eso, que muy mal hicimos del genocidio o es que no quisimos hacerlo para que la población indígena o mestiza mexicana sea del 90%. Y es más, un poco más al norte que la última tribu india que había habido al amparo de los famosos presidios de los dragones de Cue, final del imperio, del sur, la frontera del norte contra Estados Unidos, pues era un indio que se llamaba Jerónimo, que es, como todo el mundo sabe, un nombre indígena. Pues no, Jerónimo por los padres Jerónimos, que era cristiano y hablaba la lengua de la que estamos hablando, estoy hablando yo y me están escuchando usted. En esa, contaba, podían estar ahí los Colón, en esa taberna. Podía estar Ojeda, podía estar Bartolomé de las Casas, cuyo padre había ido en el segundo viaje de Colón ya, Rutió en el primero, y que había sido encomendero y conquistador, como lo fue el propio Bartolomé de las Casas, el primero que levantó la voz contra los abusos de contra los indios. Fueron muchos y terribles, eso también hay que decir. Fue Antonio de Montesinos, el dominico, en un discurso delante del propio virrey, el hijo ya de Colón, Diego de Colón, y su mujer, María Álvarez de Toledo, una alba, que les dijo que lo que estaban haciendo era algo que no era tolerable ni a los ojos de Dios, ni a los de la corona. Ese Antonio Montesinos vino a España, es el que logró con otros la promulgación de las leyes de India. Cuando le afearon mucho lo que había dicho y le amenazaron, ¿sabe lo que hizo Antonio Montesinos? Al día siguiente, repetir el sermón, pero más duro. Bartolomé de las Casas, que por entonces ya había pasado, ya había profesado, al principio no era clérigo, había profesado, siempre muy arrimado al poder, era muy amigo de los virreyes, como sacerdote se puso de perfil. No lo haría luego cuando fue a Cuba, aunque al principio fue testigo de atrocidades, o las cometidas por un tal Pánfilo de Narváez, que él narra luego en su brevísima, pero que no dice que él estaba allí presente y que le reprochó un poquito a Pánfilo de Narváez. Sí es cierto, y esto hay que reconocerlo, que en un momento determinado, en Cuba, Bartolomé de las Casas, digamos, comprende, adopta lo que es el mensaje de los dominicos y se va a convertir en el máximo defensor de los indios. Pero eso sí, cuando hace el primer discurso, primer sermón, le acusan los otros españoles de, oye, ¿tú qué dices? Y tú también tienes encomienda allí. Entonces, Bartolomé de las Casas renunció al domingo siguiente a tener encomiendas y liberó a sus indios. Eso también hay que decir. Se convertiría efectivamente, a pesar de que su libro de la Brevísima es una exageración brutal y origen por esas exageraciones de la leyenda negra, pero se convirtió, y esto hay que reconocerlo, en el gran defensor de los indígenas, aunque a veces sus recetas puestas a la práctica provocaran auténticas catástrofes e incluso baños de sangre. Pero estuvo en la controversia de Valladolid contra Ginés de Sepúlveda y defendió esos derechos indígenas. Y es también orgullo de España.
Yo lo entiendo como tal. Entiendo como tal Colón, a Ojeda, a Vasco Núñez de Balboa, otro que podía estar allí. Verán, este había navegado con Juan de la Cosa, el íntimo amigo de Ojeda, y habían andado por las costas de Venezuela y de Colombia, y en ese primer viaje, ya al margen de los Colón, habían hecho algún dinerillo, bastante. Y entonces Balboa, de Jerez de los Caballeros, pero criado en Moguer, se había puesto allí un negocio. ¿Saben de qué? De cría de cerdos. Se arruinó. Porque los cochinos se le escapaban, se iban a los bosques, allí criaban que pa' qué, y había cochinos por todos los lados y nadie le compraba cerdos a Balboa. La ruina fue total y los acreedores no le dejaban salir de la isla. Lo hizo con su perro. Los perros en la conquista son algo increíble. Tienen nombre y una fama. El perro de un capitán de Ponce León, Arango, famosísimo becerrillo, criado posiblemente de cachorro en las dehesas extremeñas y por eso le llamaban becerrillo, le pagaban lo que pagaban por dos ballesteros. Infundía más terror que los caballos en las batallas. Y era desde luego algo, pero una vez tuvo un gesto más humanitario que un capitán español que mandó a una indígena con una cosa, con una especie de recao que era medio falso para su primo Ponce de León y luego le azuzó el perro. Pero la pobre viejecilla india aterrada de aquel bicho feroz que se le veía encima, va a gritar, señor perro, no me mates. Y el perro no la mató, y unas vueltas alrededor suyo se marchó, avergonzando al que habían hacer aquella broma, aquella barbaridad sangrienta, ¿no? El perro les dio una lección. Barbaridad. Pues hijo de Becerrillo era el perro con que Balboa se metió de polizón en un barco para intentar llegar donde estaba la expedición de Ojeda. Se metió allí, lo descubrieron en alta mar, lo iban a dejar a él en un islote y que se muriera y al perro se lo quedaban porque aquel perro leoncico valía mucho, tal Enciso, que fuera un pájaro, un bachiller, que sería al final la predicción de Balboa a la larga. Bueno, el bueno de Balboa logra llegar porque le dicen los otros marineros, oiga, señor bachiller, que el único que sabe de estas tierras, porque ha andado por aquí con Ojeda y con Juan de la Cosa, es vasco. Llegó allí, se convirtió en el líder, fundó Santa María, la antigua Aldarién, por allí ha andado hace nada, volví de por allí en agosto, y terrible Darién, y de allí la gran epopeya. Cruzar todo lo que es Panamá y llegar al Pacífico. Siguiente y gigantesco paso. Había un mar al otro lado. Y empezamos a hacer todo el comercio. Los barcos llegaban a Portobelo, desde Portobelo al fuerte de San Lorenzo de Chagres, San Lorenzo de Chagres, cruzando el lago Gatún, a Panamá la Vieja. Pacífico al Atlántico, Atlántico. Eso se completaría poco después. Verán, en otra mesa podían estar dos primos. En ese mismo tiempo, en aquella primera española de los primeros años, podían estar un tal Cortés, un joven bastante alocado, muy golfo, muy dado a los líos de faldas, que tenía algunas peleas de espada, porque verán, Cortés no había combatido cuando se fue para México en ninguna batalla nunca. El mayor genio estratégico, dicen que de la historia a la altura de Alejandro y de César, no había combatido hasta que no se fue para México de verdad. Bueno, pues podía estar allí charlando con un pariente suyo, un tal Pizarro, Hernán Cortés Pizarro, Tamirano, y eran primos. Pizarro era un hijo bastardo de una familia, pero un hijo reconocido y además mayor que Cortés, era un viejo rodelero ya con mucha experiencia en las guerras de Italia. Cortés va a llegar y se metió en otro lío de faldas y le pegó una estocada a un marido un poco enfadado, con razón, y claro, no lo mató de milagro, pero tuvo que pagar unos dineros y ponerse pie para allá, luego se fue a Cuba. Allí se hizo inmensamente rico. Era el tío más rico de Cuba porque era un comerciante genial, porque montó barcos de ímpores, porque se iría ahora
porque criaba ganados, era un príncipe renacentista que cultivaba la poesía, era muy inteligente, y de pronto un día le tocó, fue el conquistador de México. Bueno, pues al tiempo que Cortés estaba conquistando el imperio mexica con apenas pocos españoles, pero eso sí, con su enorme inteligencia estratégica y diplomática, uniendo a él a todas las tribus indígenas que estaban soportando la terrible, terrible, sangrienta, opresiva y desde luego algo inhumana, que lo era, civilización azteca que ahora quieren poner como ejemplo de civilización y cultura, por Dios, que sacrificaban en la Guerra Florida 20.000 personas y le sacaban el corazón para ofrecerse a los dioses y tiraban los cadáveres y se los comían. Un poco mejor que eso, por muy malos que fueran los españoles, pues eran. Por eso se unieron a ellos trasaltecas, totonacas, todas las tribus, cuando se toma Tenochtitlan la segunda vez y ya por cerco, las tropas de Cortés españolas podían ser, y pico, las tropas indígenas eran de cientos de miles. Eso es así. Pues los dos podían estar también hablando allí de sus sueños y de sus... Y el otro luego conquistaría el imperio inca. ¿Saben quién quería ir hacia allá? ¿Saben quién estaba con Vasco Núñez de Balboa como segundo? ¿Quién había ido con Ojeda a ese viaje que tal mal las pasó y al que cuando ya llegó Balboa, Ojeda se había ido intentando buscar ayuda? Bueno, Pizarro. El segundo de Ojeda es Pizarro. El segundo de Vasco de Balboa, cuando pone el pie en el mar Pacífico, es Francisco de Pizarro. Si es que eran muy pocos, pero aquellos pocos cambiaron el mundo. ¿Y saben quién detuvo cuando ya llega Pedrarias como gobernador de la Castilla y Oro de Panamá? Se enfrenta con Balboa, al que le tiene unos celos terribles, y a pesar de que para apaciguarlo ha casado a su hija por poderes con Balboa, está en España y está viniendo para acá, y lo hace prender y lo decapita con un juicio infame a Vasco Núñez de Balboa. ¿Saben quién es el teniente al que le da la orden? Predarias, Pizarro. ¿Y saben lo que le dice cuando Balboa se encuentra a Pizarro y le dice: mi capitán, daos preso, de orden del gobernador? Y a Balboa le dice su teniente, al que había estado a su lado en el descubrimiento pacífico: vos, Pizarro, no solíais recibirme así. Casi sé lo que le debió contestar Francisco de Pizarro: cumplo órdenes, mi capitán. Órdenes que llevaron a uno de nuestros más grandes al cadalso. Porque esas guerras intestinas entre los españoles es que estallaron desde el primer día la española. A Colón le hicieron varias rebeliones allí. Es que parece que eso también va en la marca. Da la valentía, el coraje, dan muchas virtudes, pero desde luego el andar a palos entre nosotros parece que es algo que va también impreso en el carácter. Esperemos que algún día esto no esté. Pero fíjense, les he contado cómo poco a poco y partiendo de esa gente que podía estar allí en esas mismas mesas, y añado otros muchos, Sinicuesa, bueno, he dicho ya Juan de la Cosa, eh, y tantos y tantos. He dicho también Ponce de León, Solís, el Pinzón que descubrió Brasil. Brasil no lo descubrieron los portugueses, lo descubrimos nosotros. Lo que pasa es que hacer un cambio de medición resultó que una parte, lo que es la pancita de América, le tocaba España y Portugal, se repartieron el mundo y lo santificó el Papa. Pero hubo una corrección y le quedó una parte que es buena parte de lo que es hoy Brasil. Pero el descubridor de Brasil, o Solís, o ese grandísimo personaje al que yo admiro tanto, que se llama Cabeza de Vaca, que fue el que cruzó todo, de lado a lado, todo, todo lo que es ahora
los Estados Unidos de América y parte de México. Fue con Pánfilo de Narváez, a quien se le ocurre, que ya le había dado Colón, fue a detener a Colón cuando estaba en México y en un cuarto de hora Colón salió del Tetonitral, llegó donde estaba él, desbarató todo su campamento, y tres cuartas partes de sus soldados se pasaron a él y a Pánfilo de Narváez le quebraron un ojo, le dejaron. Ese es el que se va con el bueno de Cabeza de Vaca. Es un desastre toda la expedición, donde solo hay cuatro últimos supervivientes, pues de ser prisioneros, esclavos de los indios, que atraviesan andando desde Florida todo el sur de Estados Unidos, de tribu en tribu, salva la Cabeza de Vaca le salva la vida a un hijo de un jefe Sius, extrayéndole una flecha que tenía muy cerca, el omóplato ya cerca de entrarle más dentro y acabar con él. Y convertido en un gran chamán, va a llegar al otro lado, va a llegar al Pacífico, después de cruzar el Río Grande, de bajar por el territorio tarahumar ahora, lo que llaman la Barranca del Cobre, desde Divisadero a las tribus huecholes, donde está ahora Tamblar de las Californias, de donde salieron ya en tiempo de Carlos III nuestras grandes expediciones, donde en un momento determinado un antepasado de Miguel, Bodega y de la Cuadra, llegó a Vancouver, el calle mayor de Vancouver se llama Cuadra Street, paró a los rusos en Nootka, en Alaska. Nosotros paramos al Imperio ruso cuando intentaba avanzar hacia el sur. Todo eso fue aquel gigantesco imperio hecho por unos hombres que un día podían estar tomando vino porque acabaría de llegar a la taberna del Escabeche eh, un- unos, unas pipas de vino recién llegado en una carabela de la península, y entonces se lo estarían bebiendo y contando y diciendo lo que iban a hacer. Esa gente, entonces sus nombres hubieran dado, acabarían siendo hoy historia del mundo, acabarían siendo parte de ese imperio que le dio vuelta, porque una vez que se hizo lo del Pacífico, ya no Elcano, volvió, luego intentó y pereció en aquella segunda travesía, pero Urdaneta y Garay sí lograron llegar a Filipinas y lo más importante, volver. Y al volver, o encontrando la ruta que era difícil para volver, conectar ya a todo el mundo. Y esa conexión increíble es la que mantuvo España hasta el año 1812, 1820. Cabo. Miren, la otra cosa era, ¿qué iban allí? Pues mire, iban a muchas cosas. Primero porque después de la guerra ganada algunos se habían quedado sin trabajo, porque eran soldados profesionales, por decirlo así, propio género. Pero entonces el descubrir y conquistar reinos para su majestad era la cosa más honorable y digna que nadie ponía en cuestión y se puso de verdad hasta hace poco menos de un siglo que conquistar era malo y el malo, pero entonces nadie lo pensaba. Pero ir a conquistar reinos y enchalzar los reinos de su majestad era algo, para un hidalgo no podía haber más gloria. Y buscar esa gloria, esa fortuna y esa fama, estaba en ellos, muchos de ellos eran segundones, otros huyendo pues, de penurias y de hambres. Y por supuesto el oro, la codicia. Pues claro, ¿es que acaso no existe todavía en nosotros? ¿Es que acaso aquí no hay crímenes por oro? Por dinero, pero si es la causa, y por el poder, pero si es la causa que sigue estando presente en nosotros. Pero, cierto, pero había también otra cosa, que no crean que es mentira. Hoy la idea de Dios está es muy secundaria, no preside la vida continua de todos. Entonces, sí, y evangelizar efectivamente estaba en el corazón de aquella gente. Cabeza de Vaca, la palabra que más emplea en su libro de naufragios, en aquella terrible singadura, así descalzo, desnudo, de 9 años, es Dios. Y desde luego ahí estuvieron los comisarios de las expediciones que velaban porque se cumplieran las leyes de la zona, los dominicos, los jerónimos.
los jesuitas, franciscanos. Ahí estuvieron, hicieron una labor increíble. Es más, hicieron algo inaudito, preservar las lenguas, las costumbres de esas tribus indígenas que todavía se preservan porque las preservó el Imperio Hispano. No las verán en el norte, y verán que haya indios. Ya les digo, el último le llamaba Jerónimo. Pero, ¿qué quedó allí? Claro que se trajeron muchas riquezas, pero eso de que fue un saqueo sin más es mentira. España lo que hace, porque está en su concepto, porque es sobre todo y somos algo, somos romanos, lo que hace al estilo de Roma es replicar España en América. Y que me digan si no está replicada en cuanto uno llega a cualquiera de sus grandes urbes, a cualquiera de los lugares donde la marca española está totalmente presente. Primero la lengua, pero después las propias edificaciones, las iglesias, los palacios, pero y muchas otras cosas. Verán, y ahora sí que acabo de Humboldt, el gran científico y explorador, la cabeza intelectual de toda aquella Europa de principios del siglo XIX. En su viaje que hace por toda la América hispana, dice lo siguiente: es la región más emergente y rica de la Tierra, con sus grandes urbes que no existían en ningún otro sitio de América, como México, Ciudad de México, como daba igual Veracruz o al otro lado, o sea, tanto al Atlántico como en el Pacífico, como Lima, como los grandes puertos del Perú o de Chile, todas aquellas grandes urbes, aquellas conectadas por rutas que iban hasta de México a Santa Fe, con un nivel comercial enorme. ¿Por qué? Porque esa globalización funcionaba. Miren, funcionaba que una moneda española, el real de Hacho, es en la que está basada el dólar. Incluso aparecen las dos, ¿cómo se llama? Las dos columnas del plus ultra en el dólar americano. Porque los primeros que globalizamos el mundo fuimos los españoles. Y la primera lengua franca del mundo fue el español, porque éramos quienes le daba la vuelta. Pero eso que dice Humboldt, la zona más emergente de la Tierra. ¿Saben cuántas universidades había en lo que fue el Imperio Hispano? Más de 20, 25 posible. ¿Saben cuántas había al norte de Río Grande? Cero. Fácil contarla. Ninguna. Eso es lo que dejamos. Eso que decía Humboldt, que era la región más emergente, ya que también en cultura, en industria, en agricultura, en comercio, en desarrollo. Eso fue hace 200 años. Se nos acusa de todas las barbaridades de hace 500. ¿Por qué no miran en qué se ha convertido aquella región, la más emergente, se decía entonces? Lo es hoy. ¿Por qué no miran que a lo mejor aquellos gobernantes, en su inmensa mayoría criollos, o sea, hijos descendientes puros de españoles, no utilizaban el ataque continuo a la metrópoli y extender una imagen terrorífica de sus propios antepasados para tapar sus vergüenzas, sus desmanes y la situación en que muchas veces han ido dejando en los propios países? Creo que antes de insultar a los que son sus propios abuelos de hace 500 años, más vale que a lo mejor empezaran a pensar en qué han hecho y pasar un poco revista a lo que han hecho desde que se declaró esa independencia. Que por otro lado, era lógico y absolutamente necesario que se declarara. Ojalá se hubiera podido hacer en otro tiempo, con otro rey que no fuera el rey infame Fernando VII, en otra situación en que España no hubiera estado ocupada en buena parte de aquel tiempo por las tropas napoleónicas. Se pudiera haber hecho
lo que soñó la Constitución de Cádiz, que ciudadanos españoles son los españoles de ambos hemisferios, que aquí vinieron. No pudo ser. Pero también les digo algo. No es uno español del todo, y esto me lo enseñó Miguel de la Cuadra Salcedo, hasta que no quiere, ama profundamente y se siente parte, porque yo me siento así, de Hispanoamérica. A pesar de lo que tengamos que discutir, de los que tengamos, somos y no dejaremos de ser nunca hermanos, hijos de una misma cultura, de una misma lengua y de unos mismos, en muchos casos, abuelos. Y hasta aquí he llegado yo. Ahora me he permitido traerles unas imágenes de esas expediciones para aligerar y finalizar esta charla. Esta era la portada del libro, pero en realidad es también un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau. Y esta es una reproducción de alguna de aquellas carabelas. Entonces, esta es la Pinta o la Niña, eran muy parecidas. En eso se cruzaba el Atlántico. Y la niña fue la carabela que volvió no una, sino 3 veces. Eso en el Atlántico. Esta es la otra. Una es la Pinta y la otra la. Esta es el cuadro de Augusto Ferrer Dalmau que utilicé para la portada de mi libro. Somos grandes amigos. Cabeza de vaca, por ejemplo, otro de mis libros, es un cuadro original suyo. Pues este es el desembarco de Ojeda en la bahía del Calamar, en lo que es ahora Venezuela. Perdona, en lo que es ahora Colombia. ¿Sabe dónde qué es esa bahía del Calamar hoy? Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, donde Blas de Lezo no permitió que cayera, eh, todo el imperio hubiera caído si hubiera caído Cartagena, y hoy sigue hablando español, posiblemente, y que, eh, bueno, creo que para bien. ¿Saben quién defendió Cartagena? Sí, españoles bastantes. Y más de 600 flecheros indígenas. Pues esta es la bahía del Calamar a la que llegó Ojeda. A ver qué hay más. Bueno, esta es la primera vez, la primera ciudad que fundamos, la otra había sido el Fuerte Navidad, tuvo también muy mal fin. Estas son las tumbas de la Isabela. En el segundo viaje, Colón funda la Isabela, pero elige muy mal el emplazamiento. Está muy mal, no está desventado, tiene muy insalubre, y finalmente su hermano Bartolomé es el que funda Santo Domingo, donde se traspasa eso. De allí han quedado estas tumbas, algunos cañones herrumbrosos y poco más. Hay un pequeño poblado que se llama La Isabela. Y esta es la primera catedral del Nuevo Mundo, la Catedral de Santo Domingo, Santa María. Aquí es donde, después de estar primero enterrado en España, se trajeron los huesos de Colón y de su hijo. Bueno, y junto a él se enterró a su hijo Diego. Ahora dicen que hay, ojo, todavía, aunque luego se devolvieron a Cuba y de Cuba fueron esos huesos a Sevilla, donde ahora se ha demostrado que sí son huesos de Cristóbal Colón, por el ADN. El ADN también me dijo Arzuaga el otro día eso de que por eso era judío, porque era una sandez directamente. Otra cosa es que pudiera ser del Mediterráneo, como se dice, y se ha abierto. Él decía que era genovés, ahora se ha abierto, según el reportaje el otro día, la posibilidad de que fuera valenciano. Yo me creo más lo que dice Colón, que es que era genovés y que además su hermano también, y que bastantes de los que fueron con él en el segundo viaje eran italianos. Pero oye, ojalá tengáis suerte los valencianos y de pronto se descubra que sí, era un marino que podía ser de Valencia. El Mediterráneo seguro. Bueno, pues esa catedral que había, dice que se dejaron allí algunos huesos y bueno, bien está. Si hay alguien, han hecho un faro de color maravilloso, que es uno de los sitios a visitar cuando se va a Santo Domingo, pues bueno, si alguien que nos quiere, no les vamos a quitar. Pues claro que hay huesos de Colón para todos y por supuesto también seguro que allí quedaron algunos, porque estuvo enterrado. Lo siguiente, este es uno de los edificios donde posiblemente pudo estar ese convento de los franciscanos, cuyos pies se enterró Ojeda. Está en la calle de las Damas. ¿Saben por qué se llama calle de las Damas?
porque era la primera que se empedró con las piedras de lastre que llevaban los barcos que iban desde España, para que por lo menos por esa calle las damas castellanas, las damas españolas, las damas aragonesas, no se mancharan las sayas y se las pusieran perdidas de barro. Porque claro, eso con los temporales y los huracanes, esa zona era un cenadal que les voy a contar a ustedes en estos días. A ver, la siguiente. Estos son los restos que quedan de uno de los hospitales y de uno de los lugares que hubo al lado de Ozama. Drake lo acabó tomando en alguna ocasión y hizo muchos destrozos. Estas son algunas de las ruinas que quedan. Y esta es la estatua que tiene Santo Domingo, dedicado a lo como ven en sus murallas, a la reina Isabel la Católica. Y ahí la tiene, y bien cuidada, y me alegro por eso. Esta es una foto que quiero mucho. Esto es Isla Colón. En ese tercer viaje, cuarto viaje de Colón, seguimos los pasos. Colón iba con su hijo pequeño que hizo el famoso Hernando de Colón, el que creó la biblioteca colombina, una de las grandes joyas de la cultura. Y con su libro aquí nos había pillado la cola de un huracán y nos había machacado. Y estábamos ahí en la playa, mi gran maestro, que tanto me enseñó y que me hizo querer tanto esas tierras, eh, Miguel de la Cuadra Salcedo, y el aquí presente, pues 25 años más joven. Y esto es el pájaro Quetzal, que le daba el nombre a la expedición y que era el pájaro sagrado. Las plumas eran las que llevaban los grandes jefes, tanto yo diría que mayas como mexicas. Yo creía que no existía porque después de 3 expediciones no había quien lo viera. Y yo le llegué a decir, tú te has inventado el pájaro este, que será un ave mitológica. Y aquí, a orillas del río Tavegra, en Costa Rica, había unos árboles que se llamaban aguacatillos, que les gustaban mucho los aguacatillos a los quesales, y lo pudo fotografiar malamente, pero es un quesal. Y ese soy yo, con aquellos menos años, en mi hamaca, en un cobertizo que me había logrado ahí en Isla Colón. Ese sombrero todavía sigue estando. Miren, está aquí detrás mío. Ese. Aquí está el sombrero, que ha hecho todas estas expediciones. Aquí lo tiene. Creo que lo puede ver bien, ¿no? Ahí está. Un sombrero ya, un cambergo, que debió valer $1, que se lo cambió a un sudafricano por otro y que me ha acompañado y ahora es como un amuleto en mis expediciones. Siguiente. Y esto es por donde tuvieron que hacer esas travesías. Esta es la selva. Les digo que es algo durísimo. Pues por ahí pasaron vestidos de hierro. Imagínense si hoy las pasamos canutas y peor pasar por allí en aquellos momentos. Estaban hechos de otra pasta. Esto es algo muy famoso. Lo puede fotografiar. Esto es el salto del Ángel desde un tepuy en Venezuela. Más de 1000 metros de caída. Tanto de Jimmy Ángel, en los tepuis. Y esta es la naturaleza esa que impactó de tal manera. No son las aguas cayendo sobre Canaima, viniendo de todas las selvas. Algo una foto que me gusta tanto, los piqueros eh, que entrando como si fueran aviones picando los piqueros para capturar un banco de pez. La hice en Los Roques. Y esto es lo que ellos tenían y siguen teniendo. Las curiaras, las canoas. Hay dos expresiones que son traídas del taíno, canoa y enagua. ¿Saben por qué enagua? Porque verán, los indígenas taínos, cuando los españoles llegaron, prácticamente no llevaban encima de su cuerpo nada, tan solo un pequeño faldellín. Cuando una maravillosa princesa o cacica, Anacaona,
se presentó ante los españoles en un palanquín rodeada por sus doncellas que iban cantando areitios que la propia Anacaona componía, tocando sus instrumentos, y tapadas únicamente con flores, con el pelo y con ese pequeño faldenín que se llamaba enagua. La pobre Anacaona, amiga de los españoles, y ahí dicen que hasta puede que más que amiga de Ojeda, que tanto confió en ellos, un gobernador, Obando, le hizo una traición terrible, cometió una masacre horrorosa, y a traición y de mala manera, y a ella la hizo ahorcar. No pudieron acudir en su socorro porque no estaban algunos de sus mejores amigos, como Ojeda, y es una de las cosas más repulsivas de todo aquel tiempo, y de un personaje que ya me notan que me cae muy mal, el tal Obando. Balboa, sí, Balboa fue decapitado, pero Balboa sigue siendo querido y de qué manera. Su gran amor, allí indígena, Anayansi, con la que no se casó y mal hizo, es sinónimo todavía de belleza, ese nombre, Anayansi. Y este es el gran monumento que hay en Panamá, en la ciudad de Panamá. Y estamos ahí, la última expedición de la que les he dicho que he hecho este año. He vuelto a esas cosas y he aguantado, a pesar de muy provectada, pues el monumento a Balboa en la ciudad de Panamá. Los panameños tienen, y esto es el terrible Darién. Por ahí es por donde tuvo de cruzar, por esos ríos. Por ahí hemos andado. Verán cómo hemos acabado. ¿Ven? Esta es la trayectoria, este es el mapa que hizo Balboa desde Santa María de la Antigua del Darién, en pleno Darién, pero en la costa, va por mar hasta Acla, allí ya entra por territorio Ponca, por los territorios, en algunos Balboa era muy bueno, o bien negociaba o se imponía y luego negociaba, para llegar efectivamente a esta zona de aquí, que ahora es el Golfo de San Miguel, al lado del Golfo de San Miguel, donde también llegamos nosotros y donde él vio por primera vez el mar Pacífico. Dicen que desde Pechito Parao, tal vez otros dicen que desde alguno de los fuertes que hay ahora, el de Boca Chica o algunos que hay aquí, que ya se ve el Pacífico. No se está seguro, parece que será, en fin, y esto es uno de los fuertes del sitio por donde hacíamos el camino antes de que hubiera el canal. Por cierto, el canal Carlos V encargó, fíjense, en 1500 y veintitantos, o treinta y tantos, a sus arquitectos que vieran la posibilidad de hacer un canal. Y también Felipe II, no había posibilidades. Lo intentó Lesseps y luego se hizo. Pero antes se hacía todo con mulas por el Camino Real y el Camino de Cruces. Esto es Portobelo y este es el fuerte. Este es el de San Jerónimo, me parece, está al final de la bahía. En esta bahía, cuando intentó su última piratería, un tiparraco llamado Drake, es donde murió y está enterrado en un ataúd de plomo, el último buque inglés, porque ya habíamos destrozado todos los otros en sucesivos ataques. El primero cayó creo que fue en Las Palmas o en Tenerife. Luego matamos a un montón de capitanes ingleses y la hundimos en Puerto Rico. Luego en Cartagena de Indias y finalmente llegaron aquí a Portobelo, donde parece ser que Drake murió. Eran los españoles que de una herida, pero lo más posible es que fuera de escorbuto. Hay un poema de Lope de Vega que se llama La Dragontea, que dice: roerán tus huesos los peces mudos, hijo de P. Lope de Vega con todas las letras. Cuando murió el que había sido el gran azote de las poblaciones, hasta ese momento indefensas, luego ya fueron bien provistas de cañones, y ya cuando llegó en la última vez al fuerte de San Jerónimo, este es el de San Jerónimo, a San Fernandito que está enfrente, ya no pudieron ni siquiera desembarcar.
Este es el fuerte de San Lorenzo de Chagres, como yo lo conocí. Esta vez lo han reconstruido y fuimos a entrar, pero se pusieron tan absolutamente estupendos los que lo llevan ahora, que es una cosa público-privada, pero pretendían de verdad hacernos un saqueo a una expedición que íbamos de 180 personas. Nos habían cobrado hasta por acampar en un descampado y pretendían tal. Y yo di una conferencia allí fuera y dije, mira, ver el fuerte desde fuera, que está muy bien reconstruidito, y esta es la imagen que yo me quedo de San Lorenzo de Chagres. Solo fue tomado una vez por el pirata Morgan, 3.000 hombres contra 200, cuando atacó desde ahí Panamá. Les fue abandonada e incendiada por los pobres españoles que se refugiaron en el mar para que no cayeran en manos de, o sea, no cayeran sus riquezas en manos del pirata Morgan. Pues después de eso jamás se pudo tomar nunca este fuerte español de San Lorenzo de Chagres. Y esto es el camino que hubo de hacer, que hicimos, era el camino de cruces. Ese camino que iba desde Panamá. Aquí iba a la mitad y aquí ven que había una pista, pues bueno, en medio de una selva que es tremenda y que el calor es espantoso y la humedad aún más, pero luego ya cuando fuimos entrando, ya cogiendo lo que eran todavía losas y piedras del viejo camino hispano de medio siglo antes, pues verán cómo acabé. Así. ¿Has visto que lo que era una ropa de tal ahora está absolutamente oscura? No, es que empapado absolutamente y no porque llovía, sino por el propio sudor. Es angustioso, es terrible. Yo no entiendo. Fueron 8 horas metidos en selva, que bueno, pude aguantar y me siento orgulloso de eso, pero uf, me acordaba que nosotros teníamos muchos servicios y prestaciones, y ellos se cargaban encima con corazas y, y cascos, o sea, qué tela. Y esta es la recreación que Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, sobrino de Miguel, quiso hacer de la llegada al Pacífico de Balboa con su gente. Y además, él tenía un morrión de los buenos, estos eran medio de plástico, pero daban mucho. Aquí parecía el paraíso. Cuando llegamos, aquella noche nos cayó un huracán que, válgame Dios, cómo nos dejó las tiendas, nos dejó, vamos, hechos trizas, pero lo aguantamos. Bueno, Telmo Aldaz desde luego podía parecer un Balboa cualquiera. Los chicos estaban tan contentos. Por cierto, ve que la bandera que se llevaba era la lógica, era el pendón. Iba con una cosa de la Virgen María y la cruz de Borgoña. Y aquí es donde yo daba las conferencias, como esta que estoy dándole ahora. Después de ese huracán hicimos grandes fogatas y a la luz de la hoguera les conté parte de las cosas que les he contado a ustedes hoy. Allí, en lo que es el archipiélago de las Perlas, en la isla de Pedro Gutiérrez, en lo que es una pequeña como playa de la Goleta. Ahí estoy dando esa. Y esto es en pleno Darién, en una gran cosa comunal que hay, eh, cuando dando también, pues eso, hablando de Balboa en esta ocasión también. Balboa, con sus galas, como se le pintó, y este es el cuadro que pintó Augusto Ferrer Dalmau sobre, y este es muy reciente, es de hace unos meses, sobre la llegada al Pacífico, que tiene un magnífico realismo y es espectacular. Entenderíamos que Balboa era el que iba. Y el primero, Pizarro sería ese que está ahí, el fraile que no puede faltar, y algunos más. Pero falta aquí una cosa, y les voy a decir cuál falta, en cuanto sigamos a la siguiente diapositiva. No son perros de la conquista, becerrillos, leoncico. Fíjense cómo iban armados. Debía ser para los indígenas algo terrible. Pase, verán. Es que este sería el verdadero, porque quien iba con Balboa es un boceto que hizo al principio para este cuadro Augusto Ferrer Dalmau, como acabó pintando el otro, porque si ponía aquí el perro parece que se comía todo el cuadro, y me regaló el boceto
que conservo con bueno, como oro en paño. Pero es que yo veo así más el desembarque, la llegada al Pacífico, porque está datado que el perro leoncito iba a Sudán. Y esta es una de nuestras partes más, la decapitación de Balboa en la ciudad que él mismo había fundado, en Acla. Él y sus más leales hombres fueron decapitados. Dicen que Pedrarias, el duro Pedrarias, el terrible Pedrarias, estaba viéndolo escondido detrás de un bohío para que no le viera, y que hizo que colgaran la cabeza en una pica para escarmiento. Si ha quedado de él, miren, lo quieren, la moneda panameña, aunque en billetes de papel es el dólar, es en lo que se manejan, pero un Balboa, lo que es moneda, pues es un Balboa, ahí lo tienen, con su morrión y con todo. Y es el equivalente a un dólar. Un Balboa es el equivalente a un dólar. Pero respeto, como ven, le tiene. Esto es lo que quedó de Panamá la Vieja tras el ataque de Morgan, porque inmediatamente esta destrucción se vio que no era bien defendido, no se podía defender demasiado bien, y se trasladó, ahora verán, aquí. Esta es la nueva catedral de la ciudad ya colonial hecha después de esa destrucción. Y es, como ven, ya una catedral todavía de la época, por supuesto, del imperio, del virreinato, pero mucho más. Y esta tiene todavía culto y de hecho estuvimos allí viéndola. Está en lo que es la parte histórica de Panamá. Y aquí ven, pues eso, una Panamá vieja y al fondo, si lo ven, es ya Paitillaín, esa Panamá de grandes negocios, de mucho dinero, de grandísimos rascacielos, de grandes hoteles, Paitillaín, la otra Panamá. La Panamá de esa de donde hay no sé cuántas sociedades en cada piso y en cada oficina. Y este es el libro en que están, creo que mejor contados que con lo que yo les he contado así a viva voz, pues muchas de estas cosas y con detalle, aquellos hombres lo que hicieron, sus vidas, sus peripecias, sus amores, sus éxitos, sus fracasos, sus muertes y sus derrotas. Y hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias.